científico de cerebro. En el día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro masculino y femenino. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Qué piensan sobre si existen diferencias entre el cerebro masculino y femenino? Vamos a hablar sobre la anatomía, el metabolismo, la epigenética, ¿no? Y todo lo que la ciencia nos puede decir en cuanto a si existe o no esas diferencias entre el cerebro masculino y femenino, si existe o no, digamos, una eh, forma de separarlo, por ejemplo, en el campo educativo. ¿Qué piensan ustedes? Si deberíamos o qué tanto podría beneficiar separar la educación, cierto, de hombres y mujeres, o en el campo organizacional, sería bueno diferenciar las actividades entre hombres y mujeres. Esto tiene un sustento científico, existe una biología, una anatomía o una conectividad del sistema nervioso que estaría, digamos, eh, haciendo esa diferenciación entre el cerebro masculino y femenino. Eso vamos a ver entonces el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todos. Un saludo enorme, les saluda Gabriel Lázaro, parte del equipo de Cerebrum, director científico de Cerebrum. Ahí están mis redes sociales para que puedan ustedes ver más de nosotros, ¿no? Y ver más también en las plataformas de Cerebrum, ¿no? Y, ¿por qué no también hablar de nuestros programas de formación, ¿no? Poco a poco vamos a ir resolviendo dudas, programas en neuroeducación, justamente el día de hoy, estamos comenzando, el día de mañana ya tenemos la primera sesión de nuestro programa de neurociencia, neuroeducación, neurodiversidad, neuromarketing, neurociencia y creatividad, neuroeconomía. Así que para todos los que estén interesados, poco a poco vamos a ir resolviendo dudas de los programas de formación de cerebro. No olviden que estos programas nos llevan hacia la maestría, una maestría en neurociencia y educación. Muy bien, entonces comencemos la conferencia del día de hoy. Hablemos sobre el cerebro masculino y femenino. Para empezar, les invito a analizar estos tres casos. Miren, si ustedes gustan, pueden ir anotando, pueden ir escribiendo, pueden ir reflexionando con esta conferencia del día de hoy. Analicemos el caso de la izquierda, ¿no? Una persona que tiene 11 años, ¿no? Y que constantemente en casa le están diciendo o calificando como desordenado, ¿no? Y en casa le están siempre insistiendo sobre su orden, ¿no? Y le indican a esta persona, el caso número uno, le dicen, mira, hijo, tú sueles ser muy desordenado, tú sueles tener las cosas no en su lugar, en las actividades que haces día con día, eh, no tienes un orden, no tiene 11 años, ¿no? Imagínense ustedes que el papá le esté diciendo día con día que es una persona desordenada. Les invito a que analicen este caso. ¿Qué creen que sucederá con esta persona de 11 años? ¿Qué piensan ustedes? Si en casa constantemente le están dando este calificativo, ¿cierto? Es decir, los padres vamos a decirlo así, en cierta insistencia y posiblemente cierta ansiedad, ¿no? De buscar ese orden o ese control de su hijo, ¿cierto? Le están calificando más que ayudándolo. ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, en el chat nos dicen, lo etiquetan, ¿cierto? Nos dice María, Cirilio nos dicen, claro, le genera una etiqueta, ¿cierto? Condiciona su conducta, nos dice Virginia, ¿no? Y el niño, dice Alessandra, suele, ¿no? Asumir esa etiqueta. Muy bien, seguirá desordenando, nos dice Bernardo. Comienza a creerlo, exactamente. Muchas gracias por esos comentarios, ¿no? Lo va asociando con su identidad. Muy bien, Juan. Rosa Velázquez también. Afecta no solamente su vida personal, cognitiva, sino su vida emocional. Ahora, gracias por las respuestas. Yo les invito entonces a que analicen el contexto, ¿no? Eh, eh, esa capacidad que tiene el cerebro de estar expectante al aprendizaje, a las experiencias, y cómo estas variables emocionales del entorno están llevando, ¿no? A la persona, en este caso, el caso uno, ¿cierto? El caso uno, todavía estamos en el caso uno, el entorno siendo el posiblemente un cerebro masculino,
llevándolo a tener ese tipo de etiquetas. Y yo les pregunto a ustedes, una pregunta así fugaz, un pequeño paréntesis. ¿Los hombres o las mujeres, quiénes son más desordenados? ¿No? Ahora, ustedes dirán, pero Gabriel, a eso he venido esta charla, a responder si en realidad es que nacemos con cierta predisposición, masculino, femenino, para hacer de tal forma, o es el ambiente, ¿no? Vamos pensando en eso. Caso número dos, vean ustedes, caso número dos, es una mujer, ¿cierto?, de 20 años, que tiene depresión, porque el psicólogo, ¿cierto?, en la universidad le dijo, señorita de 20 años, caso número dos, usted tiene depresión. ¿Cierto? Entonces, nuevamente, la pregunta viene a ser algo similar. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder con esta señorita que en la universidad, una etapa muy, muy importante de su vida, ¿cierto? Le han prescrito, le han diagnosticado, ¿cierto? De depresión. Y yo les pregunto a ustedes, nuevamente, ¿en qué población paramos, femenino, masculino, en qué población existe una mayor prevalencia, es decir, probabilidad de que exista esta condición llamada depresión, en hombres o mujeres? ¿Qué piensan ustedes? ¿La depresión se da más en hombres o en mujeres? ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Analicemos eso. Analicemos, a ver, ustedes dirán, es que el cerebro femenino tiene cierta condición especial para la depresión. Piensen bien, eso de ahí, ¿no? Factores hormonales, Fátima. Analicemos un poco más de esa biología, estimada Fátima, ¿no? Digamos, vamos un poco más lejos a eso que de por sí nos dicen los manuales de psiquiatría, los indicadores de prevalencia, que eso es el indicador, eso no hay que negarlo, pero analicemos más a fondo por qué existe eso. Caso número dos. Caso número tres. Analicen ustedes, construyamos el conocimiento juntos. Persona de 15 años que en casa, ¿cierto? 15 años le indican, eres una persona rebelde, ¿no? Y, ¿sabes qué? Le dice el papá, le dice, no me gustó cómo te comportaste en este lugar que fuimos a comer con toda la familia. La mamá le dice, ¿sabes qué? No me gusta, hijo, que no me llames cuando llegas a casa, cuando llegaste a la universidad, perdón, sí, o a la escuela, o que no me avises cuando estás en un lugar seguro. Persona de 15 años. ¿Cómo lo interpretan los padres? Como una persona posiblemente rebelde, ¿cierto? Entonces los padres están en ese cuidado natural que tenemos los padres, estamos tratando de llevarlos a calificarlos, ¿no? De como una persona rebelde. Pero a veces nos olvidamos, como nos dicen diferentes libros de la disciplina consciente, pero si antes no hemos preguntado ¿por qué se comporta así esta persona de 15 años? Si analizamos este caso, posiblemente el caso número 3, este adolescente lo que quiere es decirle algo al padre y a la madre y al papá o a la mamá. Quiere decirle, papá, yo quiero decirte esto, pero no siento confianza contigo para decirte. Entonces, cada vez, papá, que me pides algo, yo lo hago de mala forma porque tengo este conflicto, ¿cierto? Posiblemente un apego inseguro, un apego ansioso. Y eso está llevando, los padres le han enseñado posiblemente ese apego ansioso, ese apego evitativo, ¿cierto? Al hijo y que les ha llevado a sentirse, ¿no? Con una reacción de supuesta rebeldía. Vamos a llamarlo supuesta porque hay un análisis de trasfondo. Entonces, vean ustedes que esta rebeldía posiblemente no es, digamos, la causa del conflicto familiar, sino es, digamos, el efecto de la dinámica familiar. Y Fátima nos dice algo importante. Claro, es el lóbulo frontal que todavía está en desarrollo.
Yo preferiría, estimada Fátima, evitar la palabra inmaduro, porque si decimos inmaduro, entonces ¿se va a quedar ahí su cerebro? No, está en proceso de madurez, estimada Fátima, en proceso, ¿sí? Porque si le decimos nuevamente a nuestro hijo de 15 años, eres inmaduro, estamos en proceso. Y nosotros, docentes, padres e incluso si estamos en el campo organizacional, estamos en el campo, digamos, social de la gestión pública, si nosotros tenemos este tipo de visión y tenemos una visión de constante cambio, es decir, estamos construyendo la madurez. Pero Gabriel, eh, eh, entonces los hombres son más rebeldes y las mujeres más de casa, más tranquilas. ¿Eso es cierto o es cultural? Pero entonces, ¿lo cultural, Gabriel, no impacta en la biología? Esa es la gran pregunta. Y esa es una de las, digamos, preguntas más cercanas para responder lo que es en sí el cerebro masculino y el cerebro femenino. Vean ustedes, ¿no? La madurez, estimado Luis Jonel, es la capacidad del cerebro para transmitir información de manera rápida y eficiente. Es decir, es tener una conectividad a través de los axones, ¿no? Eso es conectividad, que ahora vamos a dar un ejemplo sobre eso. Entonces, colegas, analicen caso uno, caso 2, caso 3, ¿sí? Analicemos dos hombres y una mujer en este caso, ¿sí? Sigamos viendo. El enfoque que vamos a tener el día de hoy es a través de la neurodiversidad. ¿Qué significa? Significa que así como el hombre aprende de cierta forma, ¿cierto? Pero dentro de, vamos a llamarlo así, de la población de hombres, ¿no? Que tienen cromosoma Y, por decirlo así, dentro de esa población de hombres masculinos, por decirlo así, ¿sí? Estoy hablando en términos biológicos, ¿sí? Entre hombres incluso hay una variabilidad enorme, enorme. Dentro de la población masculina hay una gran neurodiversidad. Analicemos la población femenina, ¿cierto? También existe una amplia variabilidad. Entonces, Gabriel, toda la población en general, ¿cierto? Hombres, mujeres, en realidad estamos hablando de una comunidad neurodiversa. ¿Por qué separarlos entonces, Gabriel? Ese es el punto de la conferencia del día de hoy. Analicemos para tener un sustento de esta diferenciación, que sí existe una diferenciación biológica, pero analicemos, no solo somos seres biológicos. Yo les pregunto a ustedes, ¿el cerebro qué es? Es una masa de neuronas y células no neuronales. Neuronas y no neuronas. Obviamente el cerebro pertenece a todo un sistema, pero biológicamente hablando, esa masa de células y de materia viva y no viva también, como el oxígeno o la glucosa, ¿cierto? Y otros metabolitos, la masa cerebral de por sí no sería nada sin la interacción social. Sería una masa, incluso hasta ciertamente deforme, ¿no? Un poco desagradable si ustedes logran tocar un cerebro alguna vez, pero no sería nada esa estructura de células, ¿cierto? Sin la interacción social. Analicemos entonces eso. ¿Qué sucede en el cerebro masculino y qué sucede en el cerebro femenino? ¿Sí? Miren ustedes, pero no se queden con este dato, analicen a fondo. Los hombres tienen mayor prevalencia en autismo, en trastorno de déficit de atención, hiperactividad. ¿Qué quiere decir? Hay mayor cantidad de hombres con autismo que mujeres. No significa que no existen mujeres con autismo. Hay mayor cantidad de hombres con TDAH, hay mayor cantidad de personas varones con desórdenes de abuso o uso de alcohol. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? Porque en el caso de los hombres existe mayor prevalencia en la comunidad de problemas de adicción o el uso descontrolado de alcohol.
¿Por qué en los hombres? Mayormente, no significa que en las mujeres no, ¿cierto? Dislexia, mayor en hombres. Ahora vean ustedes en el caso de mujeres. Existe una mayor prevalencia de desórdenes de ansiedad o dificultades de ansiedad, ¿no? En mujeres. Y en el caso de la depresión, sí, aquí está el estudio, ¿no? Publicado en esta revista que aparece en pantalla, ¿no? Neuroscience and Behavioral Review. Pueden revisar esta investigación, aquí está el código para que puedan revisar la investigación. Ahí aparece que las dificultades en el caso de la depresión mayor se presentan en mujeres. Ahora, pregunta clave para todos ustedes. ¿Por qué los desórdenes de conductas alimentarios se presentan más en mujeres? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? ¿Por qué existe una variable cultural posiblemente o que piensa que es biológico? Exactamente, Laura. Existe ciertamente una presión social, ¿no? Por esa imagen que tiene la mujer, ¿no? Por eso es que la alimentación en ellas, posiblemente, hipoteticemos eso y averigüemos si es así en esta conferencia, ¿no? Si eso está generando, ¿es el ambiente o Gabriel es su biología? ¿Son sus hormonas o es el cromosoma X que está llevando a las mujeres a enfermarse más de esto de aquí? ¿Cierto? Entonces, Gabriel, la diferenciación entre comillas que está generando el cerebro masculino y cerebro femenino, ¿qué podría ser? ¿Lo cultural o lo biológico? O la interacción en ambas, que es la epigenética o el epigenoma, ¿cierto? Hay muchas otras más, ¿sí? El metabolismo, por ejemplo. A ver, vamos diferenciando entonces, ¿sí? Lo biológico, lo social, cultural, ¿cierto? El epigenoma, ahora lo vamos a explicar, ¿cierto? Y el metabolismo, como cuatro. Hay muchas más, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar. Entonces, pero la pregunta importante es, ¿cuál es el porcentaje de esos cuatro, por lo menos cuatro, porque hay muchas más, de esos cuatro factores, cuál tiene más peso en esa definición de que exista más autismo en varones, trastorno de hiperactividad, déficit de atención, abuso de alcohol, desórdenes de alimentación? De esos factores, ¿cuál es el porcentaje que mayor influencia en esto de aquí? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, aquí pueden revisar la investigación, no se olviden, para poder tener más información. Bueno, sigamos con unos datos más para tener clara esta idea introductoria, ¿sí? Miren ustedes, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Obviamente el término trastorno podría ser mejor dicho como condición de obsesión y compulsión, ¿no? Si bien los manuales lo reconocen como trastorno obsesivo compulsivo, se presentan 0,5 más de prevalencia en mujeres que en hombres, ¿sí? Es decir, un trastorno, porque el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad, ¿no? Me preguntan a veces en consulta, Gabriel, ¿qué es el TOC? En el fondo es un trastorno de ansiedad que tiene otras variables, claramente, ¿cierto? Que lo identifican como TOC, pero mayormente se presentan en mujeres. Y la pregunta es, nuevamente, ¿de qué depende eso? La depresión hemos visto que más se da en mujeres. Sí, aquí está la revista de The Lancet, ¿no? Psychiatry, para que ustedes puedan revisar esa investigación. El Alzheimer. ¿Por qué se presenta el Alzheimer más en mujeres que en hombres? ¿No? Aquí está la investigación, la prevalencia es mucho más en mujeres que en hombres. El Parkinson es mayormente en varones. ¿Sí? Gabriel, entonces todo lo explica nuestros cromosomas, porque la mujer tiene dos cromosomas aquí diferenciadores, XX, y en el caso del hombre tiene menos cantidad de genoma porque tiene XY. ¿Eso explica todo el comportamiento del ser humano?
¿Solamente nuestra genética explica todo el comportamiento del ser humano? ¿O las hormonas son lo que explican todo el comportamiento del ser humano? Creeríamos que no. Analicemos un poco más entonces eso de ahí. Listo. Analicemos entonces ya el cerebro como tal. ¿Sí? Esta investigación en realidad se hicieron casi 2.000 investigaciones desde la plataforma PubMed, ¿no? PubMed es una plataforma donde alberga diferentes artículos científicos. Se analizaron casi 2.000 investigaciones que trataban como objetivo ver la diferencia entre cerebro masculino y femenino. 2.000 artículos. Y solamente casi 300 encontraron cierta diferencia. 300 de 2.000 investigaciones solo encontraron cierta diferencia, algunas más significativas que otras. Entonces, esta investigación del 2021, aquí está, ¿no? De Neuroscience, a través de esta revista importante de 2021, nos dice que en realidad, si analizamos todas estas investigaciones, podríamos llegar a un 1% de diferencia entre ciertas regiones del cerebro y especialmente la amígdala, que es una región muy investigada. La amígdala cerebral ayuda al circuito de supervivencia. El circuito de supervivencia ayuda a la generación o construcción de las emociones. Es decir, la amígdala aprende las emociones del mundo externo. Aprende si debo de sentirme inseguro en una situación, si debo de sentirme seguro con una persona, si debo de reaccionar con lucha o huida ante una situación u objeto. Eso hace la amígdala. Corresponde al circuito inconsciente del sistema nervioso, es decir, el circuito automático. Y ahí se encontró esta pequeña variable de solo 1% de diferencia. Este artículo de 2021 concluye que en realidad existen pocas diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer. Gabriel, pero yo no creo eso. Susténtame un poco más. Sigamos analizando entonces. El neurodesarrollo de nuestro cerebro pasa por diferentes etapas, donde justamente, como nos decían en el chat, y gracias a los estudiantes de cerebro que están aquí, nuestro cerebro, obviamente, por su desarrollo, está en proceso de maduración y nunca deja de madurar y nunca deja de desarrollarse. Pero en la tercera década de vida, ¿cierto? Entra en una etapa de maduración de la materia blanca y de la materia gris, ¿cierto? Es decir, tiene una óptima conectividad y una óptima madurez de las neuronas. Conectividad y madurez del sistema nervioso, ¿no? Y eso alcanza justamente pasado los 20 años, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entonces, Gabriel, entre hombre y mujer? Les invito a que puedan revisar este hermoso libro, ¿no? Que ha sido publicado en español hace poco. Mucho antes hay mucha investigación sobre esto, pero este libro lo resume muy bien, de Gina Ripon. Hay videos en YouTube, también pueden revisar. El género y nuestros cerebros. Y ella explica, Gina explica muy bien que en realidad hay muy pocas diferencias, como nos dice este estudio, muy pocas diferencias anatómicas, ¿no? Anatómicas estructurales, ojo, anatómicas estructurales entre el cerebro masculino y femenino. Bueno, si eso pasa, ¿qué está sucediendo entonces con la sociedad? ¿Por qué seguimos pensando, cierto, que existe un cerebro masculino como tal y un cerebro femenino diferente? E incluso pensamos algunos que el cerebro masculino es más racional y creemos que el cerebro femenino es más emocional.
escuelas de diferentes lugares del mundo tienen posiblemente la percepción de que el cerebro masculino aprende de cierta forma. Escuelas también piensan que el cerebro femenino aprende de una diferente forma. ¿Qué pasa si yo comienzo a analizar en realidad qué es el contexto y el ambiente que está llevando a hacer una diferenciación ahí? Ahora, sigamos, ¿y de dónde nace este mito? Pues nace hace mucho tiempo. Una de las primeras anotaciones que se hace es en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Cuando ya se comienza a escribir, después se comienza a tener los textos, ¿no? Mucho después, ¿no? Apareció la imprenta y todo eso. Comenzaron a hacer una diferenciación, ¿cierto? Entre que el hombre es más racional y tiene que dedicarse a ciertas actividades y la mujer a otras actividades. Bueno, miren lo que se encontró, pero analicen muy bien. Esta investigación, ¿sí?, del 2013 encontró diferencias significativas entre la conexión, eso se le llama conectoma, de el hombre y la mujer. Miren lo que encontraron. El cerebro del hombre tiene mayormente, pero ojo, hay que analizar y revisar la investigación para entenderla muy bien. Se los voy a tratar de resumir. Dice la investigación de aquí que el cerebro del hombre tiene en la edad adulta, tiene una mayor conexión intrahemisférica, es decir, ven ustedes cómo las conexiones azules más se dan en el hemisferio, en este caso izquierdo, y este en el hemisferio derecho. O sea, es decir, entre el mismo hemisferio hay una buena conectividad. Eso se le llama conexión intrahemisférica. Pero ¿qué pasa con la mujer, Gabriel? En el caso del cerebro femenino, existe en adultos una mayor conectividad interhemisférica, es decir, entre hemisferios en las mujeres. Y uno puede suponer o hipotetizar de que las mujeres tienen una mejor conexión entre sus ambos hemisferios, lo cual le predispone a ser una persona con mayor comunicación, mayor emoción. Podemos hipotetizar muchas cosas. Y en el caso del hombre es una persona con pensamiento más rígido, ¿no? O algo así. Podemos decir eso por esta investigación, pero no necesariamente. Si ustedes comienzan a analizar porque ellos hacen una investigación de análisis de varias edades y comenzaron a ver que en realidad esta variable de diferencia va cambiando con la edad. Los cerebros de los infantes, tanto hombres o mujeres, miren, esto es importante, hombres y mujeres, desde que nacen, ambos tienen conectividades globales muy similares. Ojo, que aquí estoy separando eh, condiciones especiales, como en el caso del autismo, que aquí sería muy diferente. E incluso hay un libro de Simone Baron y Cohen, que investiga mucho el autismo, de justamente el autismo y el género, para los que deseen averiguar un poco más. Ahí lo explica enormemente, ¿sí? Pero esta es otra investigación. Entonces, Gabriel, ¿qué sucede si estos son los cerebros de los adultos? ¿Por qué se han diferenciado en cierta manera? Obviamente, el cerebro del adulto ha pasado por un proceso de aculturación, de relaciones sociales, interpersonales, que claramente moldea su cerebro, ¿cierto? Exactamente, estimada Laura. Yo si aplico un programa de meditación a un grupo de personas, la meditación en un cierto tiempo, con ciertas condiciones, es capaz de cambiar la estructura de conexión de su cerebro. El vínculo emocional es capaz de cambiar la estructura de nuestro cerebro. Claramente.
¿sí? El aprendizaje del lenguaje a los 2, 3, 4, 5 años cambia la estructura de todos nosotros que hemos aprendido un lenguaje, ¿cierto? La caja de letras, ¿cierto? El letterbox, para los que ustedes deseen averiguar un poco más, que se encuentra en la región temporal, ¿no? Temporoparietal occipital del cerebro. Hay una región específica que se llama letterbox o la caja de las letras, que genera conexiones más fuertes porque uno aprende el lenguaje, es decir, el lenguaje cambia el cerebro. Y en este caso, posiblemente esa sea la explicación. Eso todavía no está investigado del todo, pero miren cómo se analizó de 8 a 22 años y desde un inicio, ustedes pueden revisar la investigación, desde un inicio no se encontró diferencias y el proceso de desarrollo es el que encontró estas diferencias. Otro punto, claramente, eh, la cavidad craneal del hombre, cavidad craneal, es decir, digamos, lo que pueda en volumen soportar tanto el encéfalo y el cráneo del hombre y de una mujer es diferente. ¿Qué quiere decir eso, Gabriel? Que el cerebro del hombre es más voluminoso que el cerebro de la mujer. Sí, eso lo veo todos los días, Gabriel. Claro, el cerebro de mi hijo de 11 años es un poco más grande que el cerebro de mi hija de 11 años. Sí, pero claramente eso no significa volumen, no significa capacidad cognitiva necesariamente. ¿Sí? Y eso es algo que se discute mucho en neurociencia. Entonces, Gabriel, puede que el hombre, que es esta variable azul, ¿cierto? En promedio tiene mayor volumen cerebral y las mujeres, esta línea que evidencia los promedios, los puntitos rojos, ¿cierto? Los puntitos rojos, el promedio de volumen de mujeres es mucho menor. Pero, Gabriel, acá aparece un puntito rojo, es decir, este volumen de esta persona es mucho mayor al volumen de esta persona del puntito azul de aquí. Sí. Entonces, en promedios, por favor, no se confundan en esto. En promedio, el cerebro del hombre es más grande en volumen, perdón, volumen que las mujeres. Y eso no implica más o menos capacidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que diferencia, Gabriel, y por qué sí yo veo diferencias entre mi esposo o mi esposa? ¿Por qué él se comporta diferente? ¿O por qué los hombres creería que se comportan de manera similar? ¿Y por qué las mujeres se comportan de manera similar? Como hemos tratado de analizar el día de hoy, hay una biología, hay una cultura, hay un metabolismo, hay algo que se llama epigenoma, ¿cierto? Que está llevando a esa diferenciación. Entonces, no solamente es una cosa, no solamente es biología. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con una persona, varón, adulta, con niveles de oxitocina muy alto? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes? Oxitocina alta en una persona adulta que está tomando decisiones financieras, es decir, comprar una casa, invertir o comprar un auto, por ejemplo. ¿Para qué es la oxitocina? Para la confianza. Un hombre de 40 años con niveles elevados de oxitocina está a punto de hacer una inversión de dinero, una inversión financiera, y con exceso de oxitocina. Estamos hablando de la parte hormonal, ¿cierto? Es una neurohormona, es decir, se genera en el cuerpo y afecta al sistema nervioso, ¿no? Bueno, por ahí surgirán ideas, pero analicen muy bien. La oxitocina, y hay muchos experimentos sobre esto, genera una alta confianza y va a hacer que la persona
invierta más o apueste más o sea una persona que no mida sus riesgos y tiene una elevada oxitocina, ¿sí? Pero adivinen qué sucede en las mujeres con una capacidad supuestamente diferenciada porque es una mujer, Gabriel, pero analicen bien, con esos niveles elevados de oxitocina en cuanto nace su primer hijo. ¿Qué va a suceder? Porque todas las que son mamás aquí sabrán, me comprenderán, o las que conocen, apenas nuestro hijo nace, tenemos picos muy elevados de oxitocina, que obviamente ayudan a crear el vínculo, exactamente, Evelyn, ¿cierto? Y no solo a eso, sino también a la producción de leche materna y todo ello. Vean en estos dos casos, exactamente Inés, ¿no? Vean en estos dos casos, analicen entonces que los niveles hormonales pueden tener efectos diferentes en hombres y mujeres. ¿Pero por qué, Gabriel? Por las condiciones ambientales, por la situación donde está la persona. ¿Cierto? Espero que se pueda entender eso de ahí. Algo similar sucede con la dopamina. La dopamina lleva a las personas, hombres o mujeres, a la conducta de búsqueda, a la curiosidad, al emprendimiento. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿hay más hombres o mujeres emprendedores? Y nuevamente, Gabriel, la dopamina es un químico, es un neuromodulador, ¿no? Neuromodulador que justamente está llevando a las personas en general a ser más emprendedores, curiosos y ciertamente arriesgados, ¿no? Pero es invariable tanto en hombres y mujeres, ¿sí? Culturalmente diríamos que a los hombres le han permitido asumir más riesgos y a las mujeres menos riesgos. Entonces, lo que limita en realidad las acciones de las personas podría ser eso, el factor ambiente. Entonces, analicemos este primer factor ya para ir concretando y sustentando mucho más lo que hemos hablado el día de hoy. Número uno, factor ambiente en la diferencia, digamos, de conductas ya no de cerebro hombre-mujer, sino en las conductas de todos, ¿sí? De todos. El ambiente. Este libro también súper interesante de Nick Lane, un reconocido científico, reconocido por la Royal Society y otras entidades más, es miembro, profesor del College de Oxford, eh, publica este hermoso libro. Nos dice que en realidad nuestra genética solo es una pequeña parte de lo que somos nosotros. Es decir, si yo nazco hombre o mujer, eso es solo una pequeñísima parte de lo que me define biológicamente hablando. Lo que define a una persona es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es como yo me relaciono con el ambiente, ¿cierto? Y todos los insumos externos e internos los transformo. Es decir, catabolismo y anabolismo, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan averiguar. Ese metabolismo es lo que mayormente define a una persona y no necesariamente, como dice en el libro, los genes, ¿sí? Ahora, Gabriel, esa es solo una hipótesis de este señor. No, hay mucho de esto. Otro ejemplo más, de Scientific American. Sí, aquí está la cita para que ustedes puedan averiguar. Sí, aquí está la cita para que ustedes puedan averiguar un poco más. En esta infografía ciertamente compleja, miren ustedes, analicen a los metabolitos, que obviamente es el sustento del metabolismo. ¿Sí? Es decir,
cómo yo me relaciono con el ambiente. ¿Sí? Eso es el metabolismo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo se pinta de rojo todo esto de aquí. Espero que se pueda ver. ¿Sí? Y eso es la relación metabólica con el ambiente. Esto de aquí. ¿Sí? Y la otra parte en menor porcentaje, ¿sí? El estilo de vida, ¿cierto? Los indicadores clínicos, las proteínas, aquí en azul, ¿cierto? El genoma, miren ustedes la pequeña parte que tiene, ¿no? Aquí el genoma en todo lo que constituye a una persona, ¿no? Y la microbioma, el microbioma, es decir, todo ese conjunto de bacterias, hongos y virus del ambiente que conviven conmigo. Ese es el microbioma, ¿cierto? Listo. Miren ustedes el porcentaje, bueno, no indican aquí el porcentaje aproximado, pero vean ustedes que casi sería un 50% que el metabolismo a partir de los metabolitos está definiendo lo que es una persona. Es decir, Gabriel, lo que yo consumo, si duermo bien o no, si hago ejercicio, si tengo relaciones positivas con los demás, si tengo objetivos en la vida, ¿cierto? Y todo lo que aparece aquí, yo a partir de eso, de todo ese conjunto de variables externas e internas, defino lo que soy. No necesariamente si nazco hombre o mujer va a definir lo que voy a hacer, sino es la relación con el ambiente lo que define. Entonces les hago la pregunta de los casos que analizábamos inicialmente. Esta persona, varón, que le decían desordenado, tú eres desordenado, desordenado. A la persona mujer del medio, ¿cierto? De 20 años, el caso 2 le decían, tú eres una persona depresiva, depresiva, depresiva. Y el caso 3 le decían al varón, tú eres rebelde, rebelde, rebelde. ¿Qué estamos haciendo entonces con las personas si la relación con el ambiente, ¿no? Es lo que está generando esa relación metabólica, microbiótica, proteica, genética, del epigenoma, ¿no? Estimado Santiago, la cita está aquí, mire. The Price Nature, ¿sí? 2017, para que usted la pueda revisar y descargar si usted le parece interesante esta infografía, ¿sí? Esta está en español, la de aquí está en inglés, así que pueden ustedes aprovechar esta infografía, ¿sí? Muy bien. Un ejemplo más para poder entender esto de aquí, de la relación que tenemos con el ambiente. Una mamá en gestación que vive en un ambiente psicosocial negativo, es decir, existen factores ambientales, sociales, psicológicos que generan mucho estrés en la mamá gestante. La mamá gestante, por todas esas condiciones biológicas, cortisol, adrenalina y todas estas variables biológicas, llevan a que su futuro bebé metabólicamente ejerce una influencia de lo negativo sobre su genética. Y hay algo que se llama telómeros. Los telómeros se acortan. Es decir, los telómeros, mientras más largos son, los niveles de telomerasa, mientras más largos son, más vida tengo, vida celular. Mientras menos largos o más cortos son los telómeros, menos vidas tengo. ¿Y qué acorta los telómeros? El estrés psicosocial. Y la mamá lo que ocasionó sobre su hijo, está aquí en rojo, es que ellos tuvieran telómeros más cortos y por lo tanto su bebé que todavía no había nacido viva 3.5 años menos. Esta es una investigación que está aquí de Stringer 2011, pueden revisarla.
Y entonces, Gabriel, el ambiente, en este caso un ambiente negativo, está generando e impactando enormemente en la vida genética o salud epigenética, ese es el término preciso, salud epigenética de esta mamá y del bebé que todavía no nace. Sí, y eso lo ocasiona el ambiente. Entonces, Gabriel, justamente aquí está los efectos del ambiente que les mencionaba al inicio de esta charla, conferencia con ustedes. Aquí están los efectos, justamente. La depresión, Gabriel, entonces tiene variables ambientales y posiblemente voy a hacer una suposición o hipótesis para que ustedes puedan averiguar. Gabriel, es el ambiente que está llevando posiblemente la relación metabólica del microbioma, ¿no? Del epigenoma, y muy poco de la genética está llevando a las personas a tener depresión, ¿cierto? En el mundo. Y yo les pregunto a ustedes, una persona con depresión en San José, Costa Rica, en Medellín, Colombia o Bogotá, Colombia, en Lima, Perú, en Santiago, en Ciudad de México o en Nueva York, ¿tienen las mismas depresiones? ¿Qué piensan ustedes? Gabriel, pero el manual de psicología me dice que si tengo estos indicadores, ¿cierto? Estos 5 indicadores por lo menos, o más o menos, ¿cierto? Por lo menos en 2 semanas seguidas o más tiempo, eso es depresión. Ruth, Claudia, Mary, Bernardo, Miriam, Laura, Olga, exactamente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos está llevando a la depresión o a esa gran prevalencia o probabilidad de que una persona en una ciudad tenga depresión? ¿Qué está llevando a las personas a deprimirse? Gabriel, eso es genético, ya lo hemos visto. Es la relación metabólica con el ambiente, exactamente Ruth Soto, ¿no? Entonces, aquí esta investigación de Nature Medicine explica exactamente eso para que ustedes vean y revisen la investigación. La depresión, en cierta manera, es aprendida. ¿Cómo es que la depresión se puede aprender, Gabriel? Yo no creo exactamente lo que me dices. ¿Cómo la depresión puede ser aprendida? Si en sala tenemos psicólogos o psiquiatras, ¿no? Les pido que eh, analicen esta investigación de aquí. La, cuando se ha hecho esta investigación, se ha visto que la microbiota, los desórdenes cardiovasculares, no olvidémonos de las mutaciones o polimorfismos genéticos, ¿no? De la relación del ambiente y el cortisol, el sistema inmune, las hormonas, todo contribuye a esa depresión. Pero entonces, ¿qué estaría llevando a las personas a la depresión? ¿Cómo se llevan con los demás, relaciones positivas o relaciones negativas, ¿cierto? Si está consumiendo ciertos productos, si se está bañando con jabones o shampoos, ¿cierto? Tóxicos, o está consumiendo pescados con plomo o con toxinas que está llevando a la persona a tener depresión. Averigüen por favor sobre eso y se van a llevar una sorpresa enorme sobre eso. Factor número 2 para ir avanzando. Entonces, Gabriel, tú me dices que la depresión, el trastorno de ansiedad u otras condiciones posiblemente la estén llevando o son consecuencia del ambiente y son aprendidas. Bueno, colegas, esta es otra hipótesis que les invito a que analicen. ¿Sí? A que analicen. Las emociones son aprendidas. ¿Sí? Yo sé que hay muchas posturas sobre esto.
pero hay que entenderlo desde la esencia del ser vivo, del ser humano, ¿sí? Entonces, si las emociones se aprenden y no existen emociones universales, ni tampoco existen esas 6 emociones básicas, Gabriel, entonces, ¿qué estaría pasando? Yo estoy enseñando a mi hijo a tener un trastorno de ansiedad. Yo estoy llevando a mi esposo posiblemente a que tenga inseguridad sobre mí. O posiblemente yo siendo gerente o líder de una empresa, estoy llevando a una conducta de ansiedad a mis trabajadores por mi forma de comunicarme hacia ellos. Mi relación social con los demás está llevando posiblemente a eso, porque yo les estoy enseñando mis emociones a esas personas con las cuales yo tengo el vínculo emocional. Porque claro, si yo tengo el paradigma anterior donde digo que las emociones son innatas y que esa persona es triste por naturaleza y esa persona es extrovertida por naturaleza, yo siendo líder, puedo ser docente, gerente, presidente de un país, y le muestro otras emociones a cierto sector de la población, eso es un nuevo paradigma. Porque si yo califico a las personas, tú eres más triste, tú eres más alegre, tú eres más menos resiliente, pero si yo hablo y construyo la idea de que en realidad el ambiente, y en el caso yo, estoy construyendo con ellos las emociones, es muy diferente. Yo sé que los psiquiatras, docentes, entenderían justamente eso. Estimada Miriam, en la postura en el cual se plantea aquí es exactamente que no nacemos con emociones ni primarias ni básicas. Gabriel, pero entonces, ¿con qué nacemos? Nacemos con un circuito, un sistema nervioso cerebral y del cuerpo, que es el sistema nervioso simpático, parasimpático, el nervio vago, la teoría del sistema polivagal, el sistema intracardíaco del corazón, el sistema entérico de nuestras vísceras. Todo el cuerpo está construyendo las emociones, ¿cierto? Entonces, eso que aprendemos del ambiente que acabamos de explicar, eso construye las emociones. ¿Cómo puedo yo evidenciar entonces, Gabriel, que estoy construyendo bien o mal las emociones? Aquí están los indicadores. ¿Sí? Existen muchos indicadores que aparecen en pantalla para que ustedes puedan identificar cómo yo estoy construyendo las emociones con otra persona y sobre mis emociones, ¿no? Entonces, analicen muy bien esta postura, les invito a que revisen las investigaciones que aparecen citadas, ¿no? Y pueden buscar textos de Lisa Feldman Barrett, ¿sí? A Joseph Ledoux, como aparece aquí en pantalla, Lisa Feldman Barrett y Joseph Ledoux, y hay muchísimos autores más sobre esto. Todo esto que les acabo de explicar, hago un paréntesis, para todos los que nos acompañan el día de hoy. Es parte de nuestros programas de neuroeducación, de primera infancia, de neurodiversidad, de neurociencia y creatividad, diferentes programas diplomados y cursos que te pueden llevar a la maestría. Nosotros tenemos certificaciones en Colombia, por ejemplo, con la Universidad Pontificia Bolivariana, en Costa Rica con la Universidad Católica de Costa Rica, en Perú con la Universidad La Salle de Perú, en Bolivia con la Universidad Católica Boliviana, en Chile tenemos también cierta certificación. Para todos los que están interesados en nuestros programas de formación, pueden escribir en el chat que están interesados, ¿no? Escriben en el chat, estoy interesado, y nuestros asesores van a darle más información, ¿sí? Si tienen preguntas sobre duración, inversión,
eh, el proceso de maestría, en el cual si tú comienzas a estudiar con nosotros, te lleva a la maestría. Pueden escribir en el chat, estoy interesado o estoy interesada y vamos a darle toda la información. Muy bien, Caterine, Cristina, Julia, le vamos a enviar más información. Y para ir cerrando, hablemos de la epigenética. Y por tiempo, pues voy a solo resumirlo. Miren ustedes, de la cantidad de genes que tiene nuestro cuerpo humano, hombres y mujeres, ¿sí? Tenemos en promedio 3.000 millones, ¿no?, de nucleótidos en todo nuestro genoma, ¿sí? 3.000 millones. Solo el 2% codifica nuestro cuerpo, nuestro fenotipo, ¿sí? El 2%. Los científicos creían que lo que sobraba, 98%, eran genes basura. Es decir, ese 98% que no codifica no sirve. Pero las investigaciones recientes han encontrado que el 80% de esos 3.000 millones sí codifican. ¿Y a qué ayuda? En nuestro código genético se adhieren proteínas, ¿sí? Moléculas. O en lo que recubre al genoma, al cromosoma, también se pueden adherir moléculas. Todo este conglomerado de moléculas y proteínas se llama epigenoma, que actúa como un semáforo, ¿cierto? Activo o no activo los genes, activo o no activo. Entonces, ese 80% ayuda y colabora con ese epigenoma, el 80%. No eran genes basura, eran genes que ayudan a la producción del epigenoma. Gabriel, todavía no te creo. Aquí está la investigación para que ustedes lo puedan buscar, ¿sí? Del programa ENCODE, que nos dice que justamente el 2% codifica y el otro 80% colabora con el epigenoma, ¿sí? Bueno, pueden buscar mayor información sobre eso. Sabiendo eso, Gabriel, ¿qué es un factor entonces epigenético? Tú me hablabas que proteínas se adhieren a los cromosomas o a todo el código genético. Eso se llaman factores epigenéticos. ¿Y cuáles son? Aquí está en pantalla. La nutrición, la exposición a toxinas o factores teratógenos, el estrés temprano, el sueño bueno o malo, la actividad física. Todos esos factores ambientales, ya les explicaba, de relación metabólica, eso se llama salud metabólica. Cómo yo me relaciono con el ambiente. Todo esto de aquí son factores epigenéticos que influencian en si cierta parte del ADN es accesible o no es accesible. Cuando es accesible, se activa, se abre las histonas. Pero cuando no es accesible, las histonas guardan el código genético, lo guardan. Por eso las histonas protegen nuestro código genético. Entonces, Gabriel, todo esto de aquí que me mencionas puede abrir o cerrar la expresión de nuestros genes. Si estoy comiendo bien, si tengo mucho estrés, si tengo relaciones positivas o no, si duermo bien, ¿no? Que aquí está el sistema linfático, es decir, el sistema de glías y de linfa, linfático, ¿sí? La actividad física que produce BDNF o produce o acumula toxinas si en el caso no hago ejercicio físico.
¿cierto? Las personas que no hacemos ejercicio físico acumulamos toxinas. ¿Y eso qué hace? Envejece la célula. ¿Y qué hace el envejecimiento celular? Acorta los telómeros. ¿Y qué eran los telómeros? Si son largos, más vida, y si son cortos, menos vidas. Y activo, por ejemplo, el sedentarismo activaría en algunas personas estos genes que predisponen a la persona a la obesidad, problemas cardiovasculares, ¿cierto? Problemas digestivos, falta de concentración y muchas más. Gabriel, solo un factor epigenético puede perjudicar enormemente mi productividad. Puedo ser un niño, puedo ser un adulto. Claramente que sí. Y Gabriel, entonces, en resumen, el ambiente está llevándome a tener ciertas condiciones metabólicas positivas, negativas, ciertas enfermedades, ciertos trastornos. En el caso entonces, ¿por qué las mujeres tienen mayor depresión? ¿Por qué a los hombres se les califica como rebeldes? ¿Cierto? Porque los hombres tenemos más predisposición al abuso de alcohol. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿está diferenciado el cerebro del hombre o mujer o en realidad es la relación con el ambiente lo que hace diferenciar a las personas? No solo hombres y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido la exposición del día de hoy. Para todos los que tienen preguntas, estoy aquí